Desde hace ya bastantes años hay una tendencia educativa en la cual se sitúa al niño y a la niña en el centro del sistema educativo mexicano. El día de hoy, para hablarnos acerca de la importancia que tiene esta tendencia y esta nueva política educativa que se ha venido implementando a lo largo de los años, está con nosotros la maestra Consuelo Pérez. Hola, soy Vicente Fiesco y estás escuchando EduCosmos. El día de hoy me siento muy orgulloso, pues estoy con alguien que estimo bastante. Yo la conocí hace ya bastante años, como 8 más o menos, cuando nos dio un curso y tuve el lujo de ser su alumno hace ya algunos años. Está con nosotros una maestra de vida, ha sido profesora de la escuela normal y de la escuela preparatoria anexa a la normal durante más de 30 años, creo que ya casi 40. 40. Entonces, está con nosotros la maestra Consuelo Pérez, una mujer que admiro mucho y que en verdad le agradezco que esté aquí con nosotros en Educoso. Pues buenos días, Vicente. Qué emoción escucharte, pero no, yo soy la más humilde de esta escuela. 40 años siendo maestra, horas clase, no me ha gustado subir a ningún puesto, no me creo con esa inteligencia, pero ¿qué te puedo decir? Yo tengo el gusto de aprender de mis alumnos, tengo esa posibilidad y a lo mejor esa facilidad y sobre todo aprender cuando los alumnos ya rebasaron por mucho a la maestra, que es tu casa. No solo te admiro, sino sabes que te respeto, pero sobre todo te quiero. Muchas gracias, buenos días. Muchísimas gracias. Pues estamos con la maestra Chelito en este bloque que es de educación, porque justamente estos días se regresan, bueno, varios maestros ya regresaron a sus centros educativos, pero la mayoría de los maestros regresan esta semana a sus centros educativos, estos consejos técnicos intensivos, y algo fundamental desde hace ya varios años es el niño al centro del sistema educativo. ¿Por qué es importante que el niño esté en el centro de este sistema educativo? Bueno, creo que empiezas por donde se debe de empezar. ¿Cuál es nuestro sujeto, nuestro objeto, nuestra posibilidad? Todo lo concerniente a la educación del niño, el niño al centro, es lo que como pedagoga yo siempre he tratado de hacer. No solo el niño, en prepa, el adolescente y en la educación normal a aquellos futuros docentes, ¿no? Pero bueno, colocar al niño al centro significa pensar en algún espacio que puede ser solo un eslogan. O sea, en algunas otras ocasiones se marca al niño al centro y igual se privilegian los métodos, los contenidos, el contexto y el niño queda un poco al margen. Colocar al niño al centro debe ser una clave para entender aquello como pedagoga ya de muchos años, entenderlo como tradicional, como una escuela tradicional, o como lo que se da a partir del siglo XX, yo lo pongo un poco así, o con Rousseau, ya lo veremos después, donde el niño es aquel que debe significar los procesos, los contenidos, las técnicas, todo aquello que me mueva a mí como el maestro, como el gran estratega, para que él mueva saberes, para que él tenga aprendizajes. Entonces, colocar al niño al centro es cumplir con la cuestión de la educación, con la cuestión ontológica, epistemológica y axiológica que nos debemos a la educación. También colocar al niño al centro significa tanto la labor educativa, la docente, la curricular, deben organizarse sin perder de vista los rasgos que se buscan, pero en función de todo su desarrollo del niño, de todas sus esferas de desarrollo. Significa, ya hablando un poco más románticamente, conocer el mundo interior del niño, pero también abrir las puertas de su entorno para dar el espacio a la pasión y a la construcción. Significa estar donde tenemos que estar, no en lo subjetivo, sino en lo objetivo. Significa el niño al centro, que podamos como docentes escuchar su voz para encontrar el sentido de sus saberes, pero para darle
aprendizajes y experiencias significa ayudar a entender, a reconocer a los otros en su entorno y sobre todo significa desarrollar herramientas para explorar, para cuestionar, para imaginar, para proponer, para encontrar nuevas formas de responsabilidad con los cuidados para él mismo y para los demás. Entonces, cuando en un mundo tan vertiginoso como en el que estamos, no ponemos al niño al centro, estaremos trabajando en una situación ficticia o con ideales del topos Urano que a lo mejor no llegamos a reconocer. Entonces, darle la palabra, escuchar al niño, la posibilidad educativa y es nuestro compromiso. Y justamente usted ya mencionaba a un autor que yo me acuerdo que en mi época de normal me marcó muchísimo, Rousseau. Pero ¿desde cuándo se comienza a poner al niño al centro? Porque entendemos que antes la educación se centraba en el maestro y en la enseñanza y en yo soy el ser superior que vierte todos los conocimientos sobre el niño. Pero ¿desde cuándo el niño y la niña son el centro del sistema educativo? Sí, el niño es un ser tan importante en la vida humana. La infancia, además de ser hermosa, yo recuerdo que mi infancia y espero que tu infancia haya sido hermosa, es fundamental para el desarrollo del adulto. Puesto que todo ocurre en esa etapa, todo lo que ocurre es trascendental para cuando sean adultos, pero una infancia no define la totalidad del futuro. Los niños, ¿desde cuándo están al centro? Bueno, nosotros en Grecia, por ejemplo, en los primeros años, los niños quedan al cuidado de la madre. Tiene en Grecia en esos años, el niño tiene mayor importancia que la niña. Y en la tradicional sociedad griega, los niños están en casa, al cuidado. Entonces, no están en el centro de la educación. En esta parte aparecen el paidagogo o el pedagogo, que era aquel esclavo que llevaba de la mano al infante y, bueno, lo llevaba a una escuela. Y, bueno, el pedagogo también, como era esclavo, también ayudaba un poco en su formación, pero seguía sin estar al centro. Eran las formas, la ideología griega, la que daba el qué, el cómo y el cuándo. Y dice que pensemos que a partir de los 6 o 7, los niños empezaban a ir a la escuela, pero estaban con la tutoría de ese pedagogo o pedagogo, paidos niño, gogo conducir, aunque hubo escritores como Plutarco, que recomendaron que se contratase a estos pedagogos como maestros y desde la lactancia. O sea, sí había una necesidad de que el niño, decía Plutarco, desde la lactancia ya tuviera alguien que lo fuera dirigiendo. Pero esta dirección quedaba en función de un bienestar familiar o simplemente de un acompañamiento. También Plutarco nos señala que el pedagogo era el ideal y tenía que ser una persona muy seria, digna de confianza, tenía que ser griego y sobre todo no tener defectos físicos. Recordemos que los griegos tenían el arete griego, o sea, la belleza física como uno de sus ideales educativos y sociales. Entonces, el pedagogo tendría que ser alguien serio, con presencia y sin ningún defecto físico, y entonces vemos que no se centraba en niño, que se centraba en quien acompañaba al niño, ¿sí? ¿Para qué? Porque por medio del mismo ser pedagógico que tenían los pedagogos, o no pedagógicos, sino simplemente por el nombre, aquellos obtuvieran esa también del arete griego, que era la máxima, ¿no? Era el fin ontológico, la propiciar mesológico y epistemológico del ser, ¿no? El pedagogo, con ese arete.
Y después tendremos ese salto, edad media, pues queda eclipsado toda esta situación del niño. Incluso en algunas culturas, si podíamos matar a un niño no pasaba nada, sobre todo si tenía defectos físicos, no pasaba nada, pero yo regreso a esta parte y subrayo yo como pedagoga que es hasta con Rousseau, efectivamente, Juan Jacobo Rousseau, que bien tenía un perfil social y tenía más este perfil pedagógico, quien nos trabaja el naturalismo, ¿no? Y trabaja la máxima, el niño es bueno por naturaleza y es la sociedad quien lo corrompe. Y luego le agregan que es la educación. Y bueno, no entrando mucho a detalle, pero la educación se convierte en el aparato ideológico del Estado. Entonces ahí sí hay cierta situación malversada que habría que ver si el niño sigue bueno por naturaleza, ¿no? Y entonces aparece este naturalismo, que entonces ya es centrar no solo en el niño, sino en el ser niño, en su naturaleza de ser niño, hablando de sus etapas de crecimiento, de desarrollo psicológico, de desarrollo cognitivo, ese ser, pero lo que plantea Rousseau es con la naturaleza. Si bien para Rousseau la educación era muy importante, saca su primera y máxima obra que se llama El Emilio, ¿no? El Emilio de Rousseau no iba a asistir los primeros años a la escuela. El Emilio de Rousseau tendría que conocer todo el mundo, idiomas, climas, geografía, alimentos, forma de relacionarse, colores, números, a través de los viajes. Y entonces Rousseau tendría que viajar con ese niño que es un ideal, es un constructo que él hace, pasional, irracional, y no iba a entrar a la escuela hasta que empezara a ser un adolescente y conociera a Sofía. Porque sigue con la idea de que el hombre tiene una situación más de futuro, pero tiene que tener algo de complemento que Sofía, ¿no? Entonces, yo creo que es, perdón por la pasión, pero Rousseau siempre despierta estas cosas, igual que con su contrato social y toda la Revolución Francesa, pero yo creo que esa situación que nos marca el Rousseau con su naturalismo y lo enfoca con el Emilio, es cuando ya vemos al niño que tiene muchas posibilidades y que sí necesita a lo mejor un pedagogo, no como lo vieron los griegos, sino precisamente el maestro, quien contemple toda esa posibilidad y lo encauce. Y ahora hablaríamos de obstáculos cognitivos, ¿no? A partir de que pasa Rousseau con su naturalismo y Emilio, comienza, yo siento esas miradas, recordemos que él está en el siglo XVIII, esas miradas a transformarse, y cuando las disciplinas, ya no solamente es la educación, sino que hay otras disciplinas que ayudan en gran medida, como una psicología o una medicina, pues aparecen otros grandes, en este caso alguien que yo admiro mucho, Ovidio de Crowley, ¿no? El señor Ovidio de Crowley, siendo un médico, se da cuenta que el niño al centro es importante por sus necesidades. Ovidio de Crowley plantea una teoría sobre centros de interés y dice, el niño no va a aprender si no tiene una necesidad. Su primera necesidad que tiene es la de alimentarse. Y entonces si pensamos en Freud, la etapa oral, él busca, por eso succiona, por eso el reflejo de succión que tiene el niño, porque tiene la necesidad de amamantarse. Y entonces él busca, recordemos en el 85 los niños milagro, algunos niños buscaron el seno de su madre y se alimentaron independientemente de que las madres ya estuvieran muertas, ¿no? Y entonces dice, no hay aprendizaje si no hay una necesidad. Toda necesidad me lleva, y entonces ya es la necesidad del niño, no de un plan de estudios, ¿sí? Tienes que partir, plantea Ovidio de Crowley, de 5 necesidades, y eso te da un interés,
Si yo tengo hambre, voy al refrigerador, tengo interés en el refrigerador, me hago lo que tengo y creo mi alimento. Entonces, es uno de los primeros. Yo hice mi documento de licenciatura en función de los centros de interés de Ovidio y de Crowley, que me parecía muy adelantado, porque ella decía, a ver, no es algo que tú hagas de afuera, velo desde dentro y observa cuáles son sus necesidades. Después aparece otra señorona muy reconocida, más reconocida que de Crowley, y es la doctora Montessori, dándose cuenta, la observación como primer elemento del docente para ver cuáles son tus características del niño, no ya cuáles son las necesidades para enseñarte, sino cuál. Y cosas tan sencillas que tenemos en la actualidad, el método Montessori, escuelas de mucho prestigio lo llevan y es un método individual, basado en materiales, la sensopercepción, pero que lleva mucho, pero porque yo me doy cuenta que el niño tiene que tener este material adecuado a él. Y bueno, pues tenemos en la casa de Bambini, donde ella es la primera en convertir esa casa en muebles pequeños, ¿no? Porque decía, los niños se sientan y siempre les cuelgan las patitas, ¿no? Bueno, no dijo patitas, pero tendremos que adecuar la escuela al niño, el niño al centro de la escuela, no tener lo que yo quiero como adulto. Recordemos que en la antigüedad al niño se le veía como un adulto pequeño. Y entonces son estas miradas las que empiezan a mover. Y dentro de esta escuela nueva, más a lo actual, pues también tenemos a uno de los personajes que yo admiro tanto, que es Celestine Freinet. Ahí todavía tenemos preescolares que se llaman Celestine Freinet, y se le debe a esa idea de poner el niño al centro, pero él dice, el niño no aprende porque no trabaja, al niño hay que ponerlo a trabajar. Y entonces, él como tiene ya una problemática física de que recibió algunas heridas por bala, pues dice, yo ya no voy a trabajar, quien va a trabajar es el niño, porque él es el que tiene necesidades, tiene que aprender. Y entonces hace grandes técnicas como el texto libre, el tendedero, el paseo pedagógico, todo aquello que puede ayudarle a producir. Celestine Freinet decía, yo no voy a trabajar con libros de texto, eso ya lo hicieron los adultos. Los niños van a hacer con su texto libre su propio libro de texto y de una forma muy fácil. El niño sale, da un paseo, regresa, hace un escrito, un dibujo, un poema, algo que le refiera lo que dio ese paseo matutino, y después hace sus hojas, lo cuelgan en la estrategia del tendedero, y todos en colectividad pasan a criticar, a proponer, a reconstruir los textos y eligen uno, que es el que va a ir formando ese texto diario, va a ir formando su libro, que tiene significado, que él va a conducir o él va a trabajar las inquietudes y que corrigen desde ortografía. Es un libro en blanco que se va llenando con las producciones de los niños. Por eso es que él tenía que trabajar, no el maestro. Y entonces después podemos hablar de John Dewey, ya en Estados Unidos, cuestiones con Carl Rogers, método de proyectos, donde dice, vamos a hacer un proyecto o va a surgir un proyecto, el nacionalismo, la parte de integración, en un primer momento, y son ellos quienes van a trabajar. Entonces ya no hablamos también nada más de niño, sino del joven, del adolescente, que tiene un compromiso con él y con los demás. Y bueno, pues este es un pequeño recorrido, puede haber más, puede estar el Plan Dalton, Winnetka, todos aquellos que hicieron una revolución finales del siglo XX, finales del siglo XIX, principios del XX, que plantean, permíteme, o sea, los contenidos son importantes, tenemos que poner al niño al centro, no significa que te cambien los libros de texto, no significa que haga un plan emergente. En la actualidad
significa muchas cosas más, pero dentro de este recorrido que te estoy haciendo y como pedagoga, poner el niño al centro implica revisar incluso esos teóricos, obviamente desempolvarlos, pero significarlos en otras situaciones tan complejas, pero que ya hubo un subrayado de ellos dentro de la historia de la pedagogía. Dentro de la historia de la pedagogía comparada, si nosotros caemos, no el niño al centro, pero cómo aprender, pues tenemos ahora a alguien que bueno, se maneja mucho y en algunas partes me preocupa cómo se maneja, pues al gran Freire, ¿no? Las pedagogías del sur, pero como egresada de una escuela en aquellas etapas, 78, cuando los maestros habían participado en un movimiento 68, cuando habían ido a alfabetizar a Guatemala, cuando habían salido a hacer movimientos sociales, esos son los maestros que yo tuve, pues Freire se veía como una situación muy interesante, pero en un lugar, Brasil, con una palabra generadora, tejolo, con una comunidad en bastante precariedad, con otras situaciones, ¿no? O sea, no es que no creo en Freire, por supuesto, aunque mi padre de carrera, Nervi Freire, decía, Freire no es pedagogo, es psicólogo, ¿no? Sin embargo, sus producciones y en la actualidad tenemos esta cuestión de la comunidad tribero y que se debe retomar. Pero yo me iría un poco más por esta cuestión de las necesidades, de cómo mover saberes, de cómo estos grandes, te digo, puede ver más, pero si yo reconozco el salto con Rousseau. Y justamente, bueno, yo ya me sentía como hace 7 años en el seminario de temas selectos de la pedagogía, pero ya con todos los años que usted lleva de servicio y usted ha tenido la oportunidad de trabajar con chicos de prepa, con licenciatura, ser maestra de prácticas en primaria, ¿cómo ha ido evolucionando el niño y sobre todo la niña en el sistema educativo mexicano? ¿Cómo ha ido evolucionando esta cuestión de la infancia? Porque bien lo mencionaba antes, solamente se centraban en el niño, dejaban a un lado a la niña, pero ahora las niñas han ganado terreno en esta cuestión de políticas educativas de género, más que nada. ¿Cómo ha ido siendo esta evolución? Híjole, qué pregunta tan interesante y bueno, cuando nos mueven el tapete, ¿no? Porque yo ahorita normal les llevo el enlace de género, esta parte, ya es el tercer año que lo llevo, y es asombroso, tú me marcas mi recorrido en prepa, yo amo prepa, y efectivamente he trabajado en todos los niveles, pero me voy a centrar un poco en prepa. ¿Cómo veo a la niña? Lo que pasa es que también te voy a decir, yo en la prepa tengo niñas que vienen con más de 100 aciertos, con padres que son profesionistas, o sea, no tengo niñas en mucho riesgo. Sí los he tenido, pero la niña actualmente en mis grupos de prepa ya son la mayoría, ya son una mayoría que entran a esta escuela preparatoria y hablando de todo lo que conozco, ya las niñas están presentes. Sin embargo, yo te voy a decir, las niñas tienen menos participación, menos se les da la palabra, menos levantan la mano y nos daban las estadísticas de entrada a superior y son las menos que entran. Algo pasa, no tenemos, apenas tenemos aquí un embarazo, pero ya tenemos niñas con más posibilidad, pero yo como unidad de género aquí no las veo en prepa con la misma posibilidad. Yo creo, por ejemplo, de repente escuchas que a los niños les llega la beca y se compraron un PlayStation y las niñas es para ayudar a la mamá, ¿no? Las concepciones que tenemos históricas, somos entes históricos, son diferentes, ¿no? Una niña puede faltar porque tiene que ir por el hermano y hacer la comida y un varón no, se viene y acá le da la mamá para que coma. Entonces, ¿cómo veo la niña la niña al centro? Esa pregunta no la había pensado así, pero me parece interesante, muy, muy interesante y muy real. Todavía estamos todavía estamos en desventaja. No, yo quisiera decirte, nosotros tenemos un director y un subdirector y una secretaria académica.
y en normal tenemos 3 directivos varones. Históricamente casi siempre han sido mujeres, pero hoy la realidad es distinta. Entonces las chicas cognitivamente creo que han tenido un gran avance, porque antes de la pandemia, nosotros recurríamos todavía a libros. Recuerdo que yo ya tengo 40 años de servicio, y los libros, hasta el olor, la forma, el forrado, el subrayado, el poderlo tener, en tenerlo abajo de mi almohada, implicaba otras conductas. Ni mejor ni peor, solamente ahora es diferente, porque ahora me puedes decir, aquí traigo 50 libros, o puedo buscar más, ¿no? Sin embargo, yo noto que las chicas han avanzado, por supuesto, ya el hecho de entrar aquí. Si yo te marco en reprobación, las chicas reprueban menos que los varones. Yo, cuando tengo situaciones de reprobación, se me dan varones, en chicas casi nunca. Es algo muy interesante. A lo mejor es compromiso, a lo mejor es desarrollo. El adolescente eso tiene, adolece de. Pero, sí, las chicas creo llevan a la situación de responsabilidad más rápido que los jóvenes, ¿no? Los jóvenes como que entran en esa etapa. Anteriormente, en los 70s, en los 80s, se decía la mujer madura más rápido. Yo no sé si esto sea cierto, pero lo que sí sé es que dentro de mi realidad, como tú me planteas, las mujeres vamos avanzando, pero también de nuestros instintos maternales, nuestros instintos de protección, a veces nos lleva a tener demasiadas tareas que yo hasta ahorita no puedo decirte que tienen la igualdad en la función de entrar a la escuela superior. Se quedan a veces en el camino porque ya no es recurso, porque ya no les gustó, porque tienen miedos. Entonces la mujer sí ha avanzado, pero requerimos más que ella trabaje sobre ella, ¿no? Te digo, ya mis grupos, en todos hay más mujeres que hombres. Y por ejemplo, cuando usted va a prácticas y ve a los niños de primaria, tanto niños como niñas, ¿cómo han ido cambiando con el paso del tiempo? ¿Cómo se nota esta evolución de una época en donde la tecnología todavía era, pues, muy escasa, a este mundo tecnológico? ¿Cómo ha evolucionado el niño con la tecnología? Genial, o sea, no solo en prácticas con mis sobrinos nietos, o sea, yo veo que ya me hablan, el chiquito de 6 años, ya me habla de tía, es que lo vi aquí, y Luigi, que no sé quién sea, me dice que esto es incorrecto y correcto. Y yo lo veo como un gran riesgo. ¿Por qué? Tienen bastante información, pero la información tiene que depurarse, no se tiene que absorber como tal, que es algo que creo que se está perdiendo, ¿no? Lo vi en un podcast, lo vi en una, ¿cómo se llama esto? ¿Qué otra cosa aparece en redes sociales? TikTok, en un TikTok. Y es que yo aprendí esa historia en TikTok, eso que está en el libro. Pero igual los libros de texto, ¿no? Venía Jorge Negrete y una lección de Jorge Negrete. Entonces los niños y la tecnología, yo ya no, yo soy una analfabeta computacional o tecnológica, pero creo que es una gran posibilidad. Yo creo que la tecnología, primera, nunca se va a poner ya afuera, entonces hay que tomarla como aliado, ¿no? Yo escuchaba ahorita la currícula para la licenciatura en especialidad en física, robótica, materias así que dices hasta parece de ciencia ficción. Aquí no hablo de los niños de primaria, sino de los chicos, donde te sorprende la posibilidad. Tuve la suerte de trabajar esta vez otra vez en física el semestre pasado, y hay un chico que tiene ingeniería trunca, pero esos alcances cognitivos de proyección son excelentes, ¿no? Yo pienso en medicina, pienso en cuestiones habitacionales, y digo, tienen toda la posibilidad de reconstruir lo que nosotros echamos a perder, o de fortalecer lo que nosotros hicimos de manera menos o más adecuada, ¿no?
Y en los niños eso veo, pero sí veo que los niños, los varones, tienen más posibilidad, juegan más, lo trabajan más que las niñas. O sea, las niñas son otros sus intereses. Todavía no veo una niña después de pandemia, incluso en los prepos, sigo viendo como que los niños te manejan más cosas, te hablan. De hecho, les doy mi celular, por favor, me ayudas. Y las chicas no. No sé, definitivamente es cuestión cultural. Las mujeres tenemos otros enfoques, ¿no? Que no está mal, pero creo que tendríamos que poner a esa niña en la ciencia para el beneficio de la humanidad, para la calidad de vida de la humanidad. Pero cuando voy a prácticas, en familia, igual tengo mi sobrino y mi sobrina nieta, el niño es más avispado en tecnología, aunque es 3 años menor que ella. Entonces, no lo sé. No, o sea, a lo mejor las niñas volamos más en otras ideas, ¿no? Otras ideas más con ese poder que tenemos de las cuestiones maternales, aunque no los ejerzan, porque muchas te dicen, yo ya no voy a tener hijos, ni siquiera entro en ese plan. Pues la diversidad que es muy actual, ¿no? Y bueno, ya casi para concluir este episodio, ya ante este inminente regreso a clases que ya está cada vez más cerca, ¿con qué retos nos enfrentamos los docentes para la educación y la enseñanza de los niños y las niñas en México con la nueva escuela mexicana? Mira, yo creo que el mayor reto en un primer momento a los docentes es la comprensión de la nueva escuela mexicana. Hay grandes esfuerzos, yo no digo que no, ayer nos trajeron a conferencistas, se está hablando de esto, en prepa se está hablando, en los consejos técnicos, o sea, no hay una despreocupación. Pero creo, como pedagoga, que falta la aclaración epistemológica, ontológica, de encontrar, para no desdibujar, sino para tomar un poco de distancia y reconstruir esto, no quitando la historicidad, somos sujetos históricos, pero el reto es entender. Todos los programas dicen y hará uso de las tecnologías. Bueno, esto ya es casi, ya me tengo que ir 40 años. Obvio que no he crecido a la par de la tecnología, pero creo que como maestro ese es uno. Otro de los retos entre los niños y las niñas, y esto lo he visto a nivel general, es el sentido de aislamiento de los jóvenes. Después mis jóvenes de prepa, este año, después de haber vivido 2 años prácticamente en su cuarto, pues pierden ese sentido de la socialización. O sea, tienen 1000 amigos en la red, pero cuando se ven confundidos, cuando requieren al otro como, pues eso era lo que es el adolescente, ¿no? Busca su clan, no estaba, ¿no? Entonces, en prepa hay casos muy complejos y todos te dicen que tenemos un gran porcentaje de niños con espacios pues tienen ansiedad, ¿no? Los adultos también, pero como que aprendimos a vivir y entonces esa parte de darles la resiliencia es un reto. La resiliencia porque los padres están fuera, porque nosotros mismos no tenemos un dominio completo de lo que nos están solicitando, porque los niños tienen a veces mucho más información que la de nosotros o una información de otra forma, porque la Agenda 2030 nos pide que hagamos cosas que no las teníamos y que hay que reconstruirlas, no solamente aplicarlas, sino entenderlas y serles no fieles, pero sí comprometidas con ellas, ¿no? Entonces creo que el reto es seguir viendo al niño y ver las dimensiones o las esferas, como le quieras llamar, de cómo se ha complejizado, pero que ese niño trae muchos saberes, pero también trae muchas áreas de oportunidad, que ahí sí, como intelectuales de la educación,
podemos reforzar, ¿no? Entonces, el trabajo transdisciplinario con el experto de psicólogo, el trabajador social, el médico. Y bueno, por fortuna tenemos instituciones, ¿no? Aquí desde el edificio Rosa, si se presenta una situación de género, el DIF, las mismas universidades son una posibilidad. Y yo creo que otra de las cuestiones es el tiempo, otro de los riesgos es el tiempo. Tenemos tanto que hacer, tanto, que nos distraemos de lo principal, del niño al centro, ¿no? Tengo la oportunidad de conocer a alguien ahorita de otro país y decía, yo trabajo con niños gitanos. Y el gitano es un niño que viene muy bojo, que no le interesa la educación. Entonces tengo que trabajar sobre lo que sabe hacer, sus capacidades, para darle más posibilidades a... No me importa el plan de estudios, no lo voy a llegar con él, pero sí le voy a dar más herramientas para que pueda crecer. Entonces, pero bueno, son grupos de 15 alumnos, 3 maestros en un aula. Nosotros en prepa llegamos de los 58 y yo solita, ¿no? Pero creo que hay muchos retos, pero tengo la confianza en que jóvenes como tú, como gran Terego, y tuve la oportunidad de trabajar con física este año, son muy inquietos. Hablábamos, algo tiene física que no es que son pasivos, que generan retos, ¿no? Yo creo que lo que yo veo es que tendremos que hacer grupos menos numerosos, que es imposible, pero a lo mejor podremos tener ya como un acompañamiento 2 personas para estar llevando un proceso tan complejo con niños tan extraordinarios como los que nos van a llegar. Antes de cerrar con este episodio, ¿le gustaría agregar algo más? Pues lo que me gustaría agregar es que tú eres un ejemplo de esto. Estás aquí, no te he visto quieto, tienes todas tus esferas de tu vida integradas. Entonces, por eso hay que seguir creyendo, no desechar. Alguien dice, son una generación que ustedes no, la nueva, mazapán, ya ni siquiera lo puedo abrir porque se deshace. Pero dentro de eso existe la reconstrucción, y algún autor también hablaba la autogestión pedagógica. O sea, también creamos en que ellos se pueden estructurar. Pues ha sido un lujo enorme estar con usted teniendo esta charla acerca del niño y la niña al centro, y para mí es un honor que sea parte de esta temporada de Cosmos. Muchas gracias, te agradezco y espero no haber sido muy cotidiana, pero esa es mi forma, ¿no? Esa es mi forma muy cotidiana de hablar. Te quiero y gracias. Esto ha sido todo por el día de hoy. Los invito a suscribirse y a compartir el contenido de este canal para que más personas puedan escucharlo. Cada lunes un episodio nuevo.